Hola gente y bienvenidos una vez más a Fórmula 1 2020. Estamos para correr la carrera en Bakú, Azerbaiyán. La anterior carrera salimos en el puesto 13º, que fue en Mónaco. Tenemos las actividades en las cuales tenemos unos varios días antes del Gran Premio. Así que vamos a poner publicidad patrocinada para pilotos, el simulador de carreras y vamos a poner entrenamiento con simulador. Así ya completamos todas las actividades. Bien, sí, bien. Ok, acá queda un día que no se puede rellenar con nada. Bien, avanzamos los días. Algunas mejoras. Vamos a llegar con algunas mejoras en el circuito de Bakú. Bien, vamos a las prácticas. La clasificación y después el Gran Premio. ¿Qué opinas de esta mejora? Bien, a ver, algunas mejoras. ¿Qué opinas de esta mejora? Opino que tenemos muy pocos puntos. Recomiendo apostar por algo así. Pocos puntos de desarrollo. Estamos muy abajo, che. Muy abajo. Comparados a las demás escuderías. Podemos, a ver, quizás mejorar esto, la carga aerodinámica. Y ya nos quedamos sin puntos de recurso. Así que la tendremos para antes de Francia, del Gran Premio de Francia. Muy bien. Ok, este quedan 600 puntos. Muy bien. Mañana volveremos para presenciar el Gran Premio. Llegamos a la Q3. Partimos del 9º puesto. Desglose del duelo con Kimi. 25 a 14. Y prestigio del equipo. Casi llegamos a 7. Nuestro compañero bajó. No sé qué pasó. ¿Por qué bajó tanto? Y el prestigio de equipo combinado nivel 8. Nos estamos acercando al nivel 10. No sé qué le pasó a nuestro compañero Jack. Si dependiera de mí, probablemente invertiría en esto. Bueno, estos puntos de recursos que usamos en los... Ya tenemos acá... Bueno, estos son los puntos que tuvimos en los entrenamientos, así que los vamos a aprovechar. Desarrollo estándar. Durabilidad de la electricidad de control 1. Estamos re abajo con eso. Somos el último equipo con eso. Bien, vamos con el chasis. Amortiguador de balanceo. 600 puntos de desarrollo. Y listo. Buenas tardes y bienvenidos a Bakú. Este fue el escenario en 2017 de una de las carreras más accidentadas de la historia reciente, con la controvertida aparición del coche de seguridad, adelantamientos en el último segundo y un podio histórico para Williams y Lance Stroll. Vamos a ver qué nos depara este año. Es hora
del Gran Premio de Azerbaiyán. El circuito urbano de Bakú es un trazado impredecible de 6 kilómetros por las calles de la capital de Azerbaiyán. Hoy nuestros pilotos recorrerán 20 curvas, incluida la conocida curva 8, una de las más cerradas y desafiantes de la temporada. Conmigo, como siempre, está David Casas. Ahora quiero preguntarte por Lewis Hamilton. La victoria de la última carrera fue brillante. ¿Será capaz de mantener ese ímpetu este fin de semana? En este deporte nunca hay garantías, pero está claro que el rendimiento de la última vez habrá potenciado la confianza para esta carrera. Veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy. Sebastian Vettel verá el panorama despejado para comenzar la carrera de hoy. Ocupa la pole. Y Valtteri Bottas irá a su lado. Y este es el resto de la parrilla. Leclerc, Verstappen, Lewis Hamilton y Pérez. Albon, Ricciardo, Sánchez y Esteban Ocon. Stroll, Sainz, Pierre Gasly y Giovinazzi. Magnussen, Norris, Romain Grosjean y Daniel Kvyat. Raikkonen, Aitken, Russell y Nicolas Latifi. Ya queda poco para que empiece la carrera. A ver quién vence hoy. Ok, la estrategia de la carrera son 13 vueltas. Entonces vamos a hacerlo en la vuelta 5. Podemos hacerlo tanto en la vuelta 5 o... Sí, en la 5 nos conviene, porque si nos vamos a la vuelta 6 ya se nos vamos casi un segundo. Y combustible vamos a poner, tenemos 13 vueltas, vamos a poner 16 de combustible y vamos a la carrera. Se encienden las luces, se apaga el semáforo y comienza el Gran Premio de Bakú, Azerbaiyán. Tratamos de pasar a Ricciardo. No me quiero meter en este quilombito que... Guarda, no tocamos a nadie, perfecto. Estamos detrás de Albon, estamos en el puesto... Estamos en el octavo. Guarda, me tocó Ricciardo. Me rozó Ricciardo. Sentí que... me rozó. Tratamos de no darnos contra el muro, que casi pasamos de largo. Eso se puede suponer que es el fin de la carrera. Muy bien. Curva en S. Vamos con todo. Frenamos. La famosa curvita. Y aceleramos a fondo. Casi nos vamos ahí. Estamos en el Gran Premio de Bakú. Guarda con las paredes. ¡Ay! Rocé el muro. No puede ser que sea la primera vuelta y ya le pegué. Ha sido una salida perfecta. Bien hecho. Sí. Fue un roce. Muy bien. Pasamos con toda la velocidad y nos alejamos de Ocon. Por lo que veo, Sebastian Vettel está primero en cabeza. Muy bien, frenamos con todo acá. Ocon se nos acercó bastante, Vamos a ver si nos podemos escapar. Vuelta 2. Y se nos alejaron de vuelta los primeros de delante. Cómo vuelan. Cuidado acá. Parece ser que los lentos somos nosotros, todavía no agarramos ritmo.
Opa, opa, Esteban Ocon está a full. Le ganamos en la frenada. Frenamos más tarde que él porque si no nos pasaba. Tenemos atrás a los Renault que nos están hostigando en la persecución. Por ahora no hay problemas con los neumáticos. Sigue cuidándolos. Vuelta 4. Estamos andando más lento. Tenemos un trencito, tenemos a Ocon, a Stroll. Y no sé quién, creo que hay un Ferrari atrás. Boxes, entramos en esta vuelta. Opa, que se nos vamos. Nos alejamos un poco de Stroll. Pero se nota que en las rectas ellos tienen más potencia. Porque no nos podemos escapar de El rendimiento del coche no es del todo óptimo. El motor se ha deteriorado un poco. El coche de delante va muy lejos, a 4,3 segundos. Genial, tenemos problemas de vuelta con el motor. Otra vez se está deteriorando. Eso es lo malo de no poder ajustar bien el tema del desarrollo de la durabilidad del motor del coche. Así que vamos a ver si podemos llegar hasta el final de la carrera. Estamos a la vuelta 5. No te olvides de dejar tu like, suscribirte si no te suscribiste al canal y activar la campanita para más notificaciones. También déjame tu comentario qué te pareció esta carrera, si te gustó algún momento vivido en esta carrera o qué podríamos mejorar con el auto para otros futuros grandes premios. Stroll, está volando Stroll, nos va a pasar Stroll. Tu perseguidor te está recortando 5 décimas por vuelta. Sí, se nota. Stroll está volando. No. Le ganamos porque frenamos en las dos últimas curvas tarde. DRS, gracias, Stroll. Entendido, paramos en esta vuelta. Paramos en esta, dijimos que íbamos a parar en la vuelta 5, pero nos alargamos una más, pero por lo que veo ya las ruedas están muy gastadas. No sé qué pasó con Stroll atrás, pero Giovinazzi está atrás nuestro ahora. No sé en qué momento lo pasaron. Quizás con el DRS. Vamos a boxes. Casi me voy de largo. Entramos a boxes. Por lo que veo, adelante de nuestro Mercedes sale un Red Bull. Creo que era Alexander Albon. Vamos. Parada rapidísima. 2,2. Acelera. Hay que calentar las ruedas. Muy bien, estamos atrás de Esteban Ocon. Vuelta 7. Son 13 vueltas. No lo llegué. No. Guarda, no lo choquemos. No llegamos. Quizás en la próxima recta. Estamos cerca, pero no lo podemos pasar en este lugar tan cerrado. Me fui largo. Frené tarde. Se me escapó. Vamos con todo en estas curvas.
Opa, se levantó un poquito el auto. Me fui largo de vuelta. Seguro que ahora en esta parada van a estar parando en boxes. Los que están adelante. Estamos... A ver... el motor está... Estamos de RS. A ver, de vuelta el motor. Jack está en boxes. Jack en boxes. Nuestro compañero en boxes. Está deteriorado nuestro motor. Bien, en esta recta puede ser que lo agarremos. Tenemos DRS. Vamos rápido. Opa, pero... ¿Cómo me tapó el costado? No me quería dejar el interior de la pista. En esa curva casi más nos terminamos chocando. Vuelta 10. Ya faltan 3 vueltas para que termine este gran premio. Valtteri Bottas. Bottas acaba de marcar la vuelta rápida. Así es. Vuelta rápida de Bottas. No vamos por la vuelta 11. Opa, Lance Stroll, vuelta rápida. Lance Stroll está atrás nuestro, tienen los super blandos, nosotros tenemos los medios. O sea que estamos con los blandos. En otras palabras, tenemos más o menos 4 vueltas de combustible. En otras palabras, se nos está acercando y puede ser que nos pase. Alta pelea vamos a tener en estas últimas vueltas. Se nos acercó y se nos está recontra cerca. El coche de delante va a 3,1 segundos. Estoy en el medio de los dos Racing Point. Estoy entre el Checo Pérez y atrás tenemos a Stroll. Pasamos bien esta curva al fin. A ver si nos podemos escapar ahora. Uy, se nos encimó, Está cerquita. Frenamos con todo. Uy, lo toqué. Toqué el muro de vuelta. No hay mucho daño. Fue un pequeño roce al muro para conocerlo. Y ahora vamos con todo en estas dos curvas, tanto la derecha como el de la izquierda. Oh, nos pasa, nos come en velocidad de Racing Point el Mercedes rosa. No te la voy a dejar fácil. ¡Qué maniobra más elegante! No me felicito a mi ingeniero. Nos vamos. Lo malo ahora que creo que Lance Stroll tiene el DRS a su favor. Seguro que sí, pero no nos alcanza. Vuelta 12. Y ya estamos sufriendo. Upa, casi me como el muro. Otra vez lo tenemos acá. Opa. Pará, flaco. Me hizo un pequeño toque Lance Stroll. Casi me desestabiliza. Lo bueno que con ese toque él también frenó. Y casi lo tenemos a 1 segundo de distancia. Un poco de respiro. Doblamos perfecto esta curva. Nos quedan 2 vueltas de combustible. Tenemos combustible. Otra vez se nos acercó. Pero cómo corre este Mercedes rosa. Lo tenemos pegado otra vez. Hacemos un pequeño salto ahí. Nos escapamos. No tanto, pero a ver si nos alcanza en esta recta.
No nos alcanzó. Bueno, por lo menos nos alcanzó, estamos cerca. Ya estamos. A ver si en esto tampoco. Estoy sufriendo. Ahí se... Nos alejamos un poquitito, eso es bueno. Nos hemos alejado de Stroll. Tiene DRS seguro. Pero tampoco le basta para alcanzarnos. Estamos en la última vuelta. Los últimos giros del premio de Bakú. Estamos a menos, o mejor dicho, Lance Stroll está a medio segundo de nosotros. Deberías cambiar a la mezcla 2. Mezcla 2. No, que mezcla 2, lo dijo en la mezcla 3. Estamos en mezcla 2, estamos en mezcla 2. Desafío completado. Guarda. Eso estuvo cerca, eso estuvo cerca. Ya no nos responden las rueditas. Se nos acerca Stroll. Puede ser que en esta no, pero en la otra, en la recta, directo a la meta nos pase. Vamos a tener que tener cuidado con eso. Si nos escapamos en esta última curva. El coche de delante va a 6,1 segundos. Vamos a la izquierda, nos vamos a la derecha y vamos con todo. Valtteri Bottas. Me comí el muro. Valtteri Bottas marca vuelta rápida y es el ganador de la carrera. Oh no, perdón, Charles Leclerc. Vuelta rápida. Y se viene Stroll. Bandera cuadros. Llegamos antes que Stroll. ¡Sí! Bueno, carrera terminada. Cuidado con el monoplaza al entrar. Puesto 8. Piloto del día, Kimi Raikkonen. Buena carrera. Azerbaiyán nunca es fácil, hay tensión en cada esquina, pero ha salido adelante y ha conseguido un triunfo sobresaliente. Dime, ¿qué los ha puesto hoy por encima de todos sus rivales? A ver, ya sé que es un poco de perogrullo, pero lo cierto es que simplemente hoy han sido los más rápidos y tenían un piloto que ha sabido aprovecharlo. Puedes pasar el tiempo que quieras mirando estadísticas y planeando estrategias, que como luego no seas rápido, el ganador de hoy ha sabido combinar todo eso. Veo que los pilotos se acercan al podio para la celebración de la victoria. Ha sido un gran trabajo de equipo, un ejemplo de perfecta ejecución general. Enhorabuena a Mercedes, los ganadores de la carrera de hoy. Valtteri Bottas y Sebastián Vettel, dignos oponentes para el campeonato. Nos hemos quedado con el octavo puesto. Vamos a tener que pelear un poco más y mejorar el auto para dar pelea. Muy bien. 50 millas en Azerbaiyán. Bonificación de experiencia. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. Más puntos para Valtteri Bottas, que aumenta aún más su ventaja en lo alto de la tabla. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees que podría llevarse ese oro? Yo me decanto por el finlandés volador. ¿Cuántos finlandeses voladores hemos tenido ya? Pues mira, yo esta vez me quedo con Bottas. Ha corrido con una garra increíble y ha sabido circular muy bien. Vamos con la clasificación de constructores. Mercedes sigue ampliando su ventaja. Tenemos que poner punto y final a este fantástico fin de semana. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente. Muy bien, nuestra escudería ha quedado en el puesto 6 con 40 puntos, a un punto de McLaren. Y en el campeonato de pilotos estamos en el puesto séptimo. Así que bueno, en la carrera octavo, hemos largado noveno. Un puesto nada más subimos entre medio de los dos Racing Point, entre medio de los Mercedes Rosa. Y nuestro compañero largó en el puesto 20 y salió en el puesto 18. Así que bueno, gente, no se olvide de seguir el próximo capítulo de la Fórmula 1. Hasta la próxima y nos vemos, chao.